Hermano, en esta noche quiero decirte que sea lo que sea por lo que estés pasando, el Señor tiene el control de todas las cosas. Él, desde que estabas en el vientre de tu madre, Él puso la mirada en ti y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y como Él tiene el control, Él va a cumplir y va a llevar a cabo el propósito que tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden creerlo, hermano? Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a Él. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a pasar a lo más importante de este servicio. Todo es importante: la alabanza, la adoración, la exaltación, el levantar tus manos, el gritar un gloria a Dios, el decir un amén. Pero el alimentarnos de su palabra es lo mejor, es lo más importante, es lo que debemos de hacer día con día. Ir a nuestras Biblias, abrir una porción de la palabra y alimentarnos espiritualmente de su palabra. Así vamos a pasar para dar la palabra del Señor. Le doy gracias a los pastores que me dieron la oportunidad de estar aquí atrás de este púlpito. Le voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Libro de Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Cuando lo tengas, glorifica el nombre del Señor con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. El tema del día de esta noche, es la voluntad de Dios. Y le hemos estado poniendo como título: Dios suple todas las necesidades. Dios suple todas las expectativas. Vamos a orar, mi hermano. Padre, en esta noche vengo ante su presencia dándole gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que usted me ha dado de estar aquí esparciendo su palabra, Padre. Oh, mi Dios, en esta noche yo le pido a su Espíritu Santo que venga y tome control de mi boca, Señor, de las palabras que van a salir de este instrumento que usted ha escogido. Y le pido a usted, Señor, que usted se lleve toda la honra, la gloria y la exaltación, porque solamente usted es el que se la merece, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Ese es el tema del día de esta noche. Y el título que le hemos puesto a este mensaje es: Dios suple todas las expectativas. El libro de Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor Jesús, dice la palabra del Señor, que Él corrió toda Galilea y anduvo haciendo tres cosas muy importantes. Estuvo enseñando, predicando y sanando. Y dice la palabra del Señor que después de que estuvo haciendo esto, fue para la ciudad de Siria, y que le trajeron a él muchas personas enfermas, lunáticos, paralíticos, endemoniados, personas que tenían diversas enfermedades, diversas necesidades. Y cuando estaba el Señor haciendo esto, todas las personas que estaban ahí estaban con una expectativa, hermano. Estaban esperando algo de parte de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, cuando fue bautizado y fue levantado de las aguas, Él empezó a hacer milagros, prodigios y maravillas. Y la gente estaba a la expectativa. ¿Qué es la palabra expectativa? La palabra expectativa significa esperanza de conseguir algo o una cosa. Toda la gente estaba ahí
poniendo los ojos en Jesús, esperando algo, esperando un milagro. Había mucha necesidad. Dice la palabra del Señor que había lunáticos, había enfermos, había paralíticos, había personas endemoniadas. Pero dice también la palabra de Dios que los sanó a todos. En esta noche, hermano, yo quiero decirte que el mismo Jesús que estuvo allá en aquellos tiempos es el mismo, como dice su palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo que está en esta noche haciendo lo mismo. Él sigue sanando, Él sigue levantando paralíticos, Él sigue dándole vista a los ciegos, Él sigue liberando personas, porque esta es la voluntad de Cristo Jesús y del Dios Padre. Hoy estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Cómo toda esta gente estaba ahí, pues poniendo los ojos en Jesús, esperando un milagro. Pero lamentablemente hoy en día muchas personas piensan que las enfermedades vienen por parte de Dios, hermano. Muchas personas en estos días piensan que porque su hijo está en la cárcel es porque Dios así lo quiso. Muchas personas piensan que porque sus hijos o su esposo están en un ciclo, en una adicción de alcoholismo o en drogas, dicen es que así lo quiso Dios. Y esta no es la voluntad de Dios, hermano. Hoy estamos pasando por una situación donde hay mucha maldad en el mundo. Ya la maldad se está extendiendo demasiado, donde los padres los hijos se ponen en contra de los padres en contra de los hijos. Y todo se está saliendo de control, porque están quitando su mirada de Cristo Jesús. Y hoy muchas personas piensan que lo que está pasando hoy en día de la pandemia, del virus ese que anda ahí, que no tiene poder, hermano, porque no tiene una corona. Nuestro Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas, y a través de esa corona que Él se puso, Él le dieron una corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que vive y reina para siempre. Él tiene más poder que ninguna enfermedad. Las mismas sanidades que hizo alguien antes las sigue haciendo hoy en día. ¿Qué es la voluntad de Dios? La palabra voluntad significa querer. La palabra voluntad significa querer hacer algo bueno o malo. La palabra voluntad significa capacidad de determinarse a hacer o no hacer algo. Capacidad de determinarse a hacer o no hacer algo. Hoy quiero decirte que Dios fue capaz de hacer algo que tú y yo no podemos hacer. Nuestro Dios Todopoderoso fue capaz de dar a su Hijo unigénito para mandarlo a la tierra y que sufriera una muerte horrible en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser salvos a través de la fe, de nuestra confianza en Él. Esa es la voluntad, querer hacer algo bueno. Esa es la voluntad del Padre, hermano, hermana, que me estás escuchando. Dios quiso enviar a su Hijo para que a través de Él fuéramos salvos. La palabra voluntad significa según lo que desea la persona implicada. Hay buena y mala voluntad. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Mateo capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Aquí podemos ver la buena voluntad del Padre que tuvo hacia su Hijo, que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, lo que Él venga y lo que Él quiera hacer en la tierra, yo lo voy a respaldar, yo lo voy a complacer, yo voy a
a respaldarlo en todo lo que Él diga. Esta es la buena voluntad del Padre. Pero existe también la mala voluntad. Y la mala voluntad la podemos ver ahí adelantito en el libro de Mateo capítulo 4. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él en tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, aquí estamos viendo cómo la voluntad del enemigo, de nuestro principal enemigo de nosotros. Tu enemigo no es tu vecino, no es tu hermano, no es tu compañero de trabajo. El único enemigo que tenemos en esta tierra se llama Satanás, se llama el engañador, se llama el mentiroso. Y es el mismo que quiso atacar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Él nos dio un gran ejemplo de cómo podemos contraatacar al enemigo a través de la palabra poderosa de Cristo Jesús. Porque el enemigo siempre va a venir a decirte algo en contra, porque él quiere hacerte un mal. Eso es a lo que vino el enemigo. El diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pero hoy te tengo buenas noticias. Cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. En otras palabras, Cristo vino para que estuviéramos en victoria. La palabra voluntad significa intención real de hacer algo bien o algo mal. La palabra voluntad significa disposición de ánimo favorable o desfavorable hacia alguien. Aquí podemos ver que Dios es favorable para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La voluntad del Padre son los pensamientos de bien y no de mal. Y dice la palabra del Señor: para daros el fin que esperáis. Mira, hermano que me estás oyendo allá a través de las redes sociales. En veces estás pasando por una necesidad y corres con tu comadre, corres con tu hermana, corres con la vecina y le platicas: es que tengo un dolor aquí bien fuerte. Pues el vecino de allá le dio cáncer. ¿Dónde te dolía? Por aquí. Ahí le dolía a él. Y duró 3 meses nada más. Ay, Señor, me voy a morir. El Señor dice que los pensamientos de Él son de bien y no de mal. El Señor quiere darte un final de victoria, no de derrota. El Señor quiere darte un final de sanidad, no de enfermedad. El Señor quiere darte un final de un estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos, no de deportación. Porque esos son los pensamientos de Él. Esa es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, si pudiéramos resumir la palabra voluntad de Dios en una sola palabra, sería la palabra libertad. Porque el Señor nos quiere hacer libres de todas nuestras cargas. La palabra libertad significa puertas abiertas. La palabra libertad significa cadenas rotas. La palabra libertad significa sanidad. En otras palabras, la voluntad de Dios significa libertad. La palabra de Dios dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay gozo, ahí hay alegría. El libro de Juan capítulo 8 versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay acá en esta noche? ¿Cuántos hay verdaderamente libres en esta noche? Dios quiere que todos seamos libres del pecado, de la enfermedad, de la incertidumbre, libres de todo temor. Esa es la voluntad del Padre hacia nosotros. Ahora nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir una profecía 700 años después de que fue dada por el profeta Isaías, escrita en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías capítulo 61, del versículo del 1 al 3. Y así dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y fíjense en el versículo 3, hermano: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Cuando yo estuve leyendo este versículo, hermano, me quedé en el versículo 3, porque dice: serán llamados árboles de justicia, serán llamados plantío de Jehová. Yo tengo 20 años viviendo en la misma casa, y cuando llegué no había ninguna planta enfrente. Y empecé a hacer el jardín, empecé a poner rosales, árboles, y planté un árbol de higo, hermano. Desde chiquito le fui echando agua y fue creciendo. Y ahorita tengo un árbol de higos bien grande y me da mucho fruto. Cuando yo estuve leyendo esta palabra, me empecé a imaginar: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermano, no me estás escuchando. Lo que quiere decir esta palabra es que tus hijos van a ser, tus generaciones van a estar en el plantío de Jehová. Jehová los va a regar y van a crecer como árboles, y después del árbol va a ser un fruto. En otras palabras, tus hijos van a levantarse como predicadores, como siervos de Dios, como ministros de la palabra de Dios, porque lo dice bien claro: para gloria suya. Van a ser evangelistas, profetas, maestros, pastores. ¿Hay alguien que pueda creer esta palabra? Yo que tú me hubiera levantado y hubiera agarrado esta palabra para mí. Jesús cumple esta profecía en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Hoy, hermanos, se sigue cumpliendo esta escritura. La voluntad de Dios es liberarte. La voluntad de Dios es libertad. Él quiere sanarte. Él quiere levantar a aquellos que están en las camas postrados en los hospitales, porque esa es la voluntad de Él. Ahora me dirías ahorita, hermano Lupe, pero lo que está pasando ahorita, ¿por qué está pasando todo esto? Hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente en las camas, mucha gente en las casas en cuarentena, que no pueden salir. ¿Por qué está pasando esto? Esta es la voluntad de Dios. Hermano, yo no sé por qué está pasando. Una cosa sí es que si Dios lo está permitiendo, es para que nosotros nos unamos más como familia, es para que lo busquemos más en la iglesia, es para que lo busquemos más en la palabra. Eso es lo que está pasando, hermano. Quiero decirte en esta noche que al mentiroso, al engañador, al diablo le queda muy poco tiempo para ser arrojado al lago de fuego. Y está haciendo lo imposible, está haciendo hasta lo imposible para engañar, si es preciso, a los mismos de la iglesia, hermano. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y meternos en la palabra más día y día, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ese virus no tiene poder. Hoy te vengo a hablar de alguien que tiene el poder sobre todas las cosas. Y se llama Jesús de Nazaret. Se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Es una de las voluntades que vino a cumplir en esta profecía. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué pobres está hablando, hermano? ¿Está hablando de los pobres que están allá afuera o que no tienen dinero, que están viviendo sin hogar? No, hermano. El Señor Jesús está hablando de los pobres de espíritu. Nosotros cuando hemos andado evangelizando nos hemos encontrado gente allá afuera que está bien necesitada, que está viviendo en las calles, y le hablamos de la palabra del Señor y no quieren aceptarlo. Hemos andado y hemos hablado con personas que tienen dinero. A cualquiera que nos encontremos le damos la palabra. Personas que tienen dinero, que tienen la manera, pero como ellos no tienen necesidad, piensan que no tienen necesidad de Dios. Pero todos tenemos necesidad de Dios. Por eso Él dijo: a darle buenas nuevas a los pobres. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay alguien que esté aquí que no haya escuchado la palabra de Dios y que le esté llegando a su corazón, porque hoy voy a hacer una oración de fe para que aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Solamente Él te puede hacer libre. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que viniera su Hijo a hacer. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí está hablando de sanidad interna. Aquellas personas que tienen el corazón roto. La palabra quebrantado significa hecho pedazos, hecho pedacitos. Aquellas personas que han sido abusadas desde que eran niños. Aquellas personas que han sido abusadas física, sexualmente. Aquellas personas que han tenido un matrimonio roto, que los han engañado, tienen el corazón roto, hecho pedacitos. Están llorando, están cansados, están desanimados. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Él no te quiere estar sufriendo. Él no te quiere ver oprimido. Lucas capítulo 4 versículo 18: a pregonar libertad
a los cautivos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 13. Dice el Señor: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿A quién vino a querer ayudar nuestro Señor Jesús? Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Aquí está hablando de los cautivos, todos aquellos que están cautivos en las drogas, en el alcoholismo, en las pandillas. Dice la palabra del Señor: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando estás en la adicción de las drogas, siempre que que se van a inyectar la última dosis, se están golpeando ellos mismos. Siempre que agarran la pipa esa de la piedra del crack cocaine, se están golpeando ellos mismos. Te lo digo yo, hermano, porque yo estuve en esa situación. Y no vengo a hablar de mí, pero te lo digo porque yo estuve 28 años en las adicciones de las drogas de todo tipo. Y yo siempre estaba 2 o 3 días prendido, todo mugroso, oloroso, greñudo, sin bañarme. Y me estaba golpeando yo mismo, y a la misma vez estaba golpeando a mi familia. Y no te vengo a hablar de mí, vengo a hablarte de aquel que me libertó, aquel que pudo liberarme del alcoholismo y de las drogas, aquel que vino a cumplir la voluntad del Padre, a libertar a los cautivos. Las personas en veces piensan que uno, cuando está en las adicciones, nunca van a cambiar, y te dan palabras negativas. Déjalo, se va a morir así, nunca va a cambiar. Pero hoy quiero decirte que hay alguien que tiene los puestos ojos en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tu primo, en todo aquel que está adicto en las drogas. Hay alguien que quiere cumplir la voluntad en él, y ese se llama Jesucristo, el que vino a cumplir la profecía, el que vino a suplir todas las expectativas. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Hay alguien que lo pueda creer acá. Para Dios no hay nada imposible. 28 años en las drogas, 5 meses en un centro de rehabilitación, 2 años en NA, en AA, y aún así recaí. Pero un día encontré a Jesucristo, aquel que liberta al cautivo. Y hoy tengo 11 años limpio, libre de drogas. Quiero decirte que la voluntad del Padre se va a cumplir con aquel que está hincado pidiéndole. Esa madre que está orando por su hijo para que sea liberado de las drogas, Dios va a cumplir su voluntad sobre él. Si lo puedes creer. Hubo alguien que estuvo hincado día y noche pidiéndole a Dios, confiando en sus promesas. Aunque me miraba llegando borracho, drogado, golpeado y todo como me miraba, ella estuvo siempre declarando una palabra: tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un cantante, tú vas a ser un ministro de Dios. Y Dios cumplió sus promesas, hermano. La voluntad de Dios se cumple. Solamente hay alguien que se tiene que parar en la brecha. Hay alguien que se tiene que parar en la brecha. Alguien que le tiene que creer a Él.
Porque la palabra del Señor dice: si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Porque la voluntad de Dios es libertad. Lucas capítulo 4 versículo 18: a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 13. Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 13. A poner en libertad a los oprimidos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice? Y glorificaba a Dios. Hermanos, ¿con cuántos de nosotros el Señor ha hecho milagros? ¿Con cuántos de nosotros el Señor ha hecho sanidades? ¿Con cuántos de nosotros el Señor se ha mostrado amoroso y misericordioso, que nos ha levantado con su mano poderosa? Aquí habla de esta mujer que tenía 18 años, que estaba encorvada, estaba jorobada, no podía mirar hacia arriba. Él dice: para poner en libertad a los oprimidos. La palabra oprimido significa opresión, hacia abajo, someterte hacia abajo. Eso es lo que quiere el diablo, hermano: mirarnos hacia abajo, mirarnos apachurrados, mirarnos caídos. Pero hoy te tengo buenas noticias. Hay alguien que te quiere sostener de su mano. Hay alguien que te quiere levantar y ponerte en victoria. Él vino a libertar a los oprimidos. Aquellos que están pasando, que son oprimidos en la cárcel, que piensan que no hay una solución, que ya no hay una salida, que muchos de sus familiares dicen: es que porque él, su comportamiento así lo mandó allí. Quiero decirte que ahí mismo dentro de las cárceles está el Señor. Hay alguien que les está hablando del evangelio. Y ahí adentro de las cárceles ellos van a salir restaurados, van a salir liberados, van a salir entrenados para empezar en el ministerio de Dios. Oprimidos por brujería. Hay mucha gente ahora, hay mucha maldad que te hace males con brujería, te hace ataduras, monos ahí, de tanta cosa que hay, hermano. Porque existe el reino del mal. Sí existe. Pero hoy vengo a hablarte del reino de los cielos, el reino del Todopoderoso, el reino que está sobre todo reino, el reino que puede hacer todo lo contrario. Si te están haciendo un mal, Él va a romper la brujería y te va a hacer un bien en el nombre de Jesús. Lucas 4, capítulo 19 al 21. A predicar el año agradable del Señor. O como dijo en Isaías 61, el año de la buena voluntad de Jehová. Hoy Dios, el Hijo y el Espíritu Santo se sigue cumpliendo esa profecía, hermano. Hoy te tengo buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación que vino a hablar nuestro Señor Jesucristo después de que cumplió esa profecía. Hoy te la vengo a dar. Hay buenas noticias. Apaga el televisor y ya no te empieces a empapar de esas malas noticias. Hay buenas noticias. Cristo sana, Cristo cambia, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo levanta al caído. En Cristo hay salvación. Cristo suple todas las expectativas. Solamente hay que creer en Él y ser obediente.
Porque el Señor ha levantado a muchas personas. A muchas personas ha levantado. Y estas personas le han dado la espalda. Le han dado la espalda por cosas insignificantes. Después de que lo sacó del lodo cenagoso, del pozo cenagoso, de las drogas y de la adicción, y que les dio una vida mejor, por una mala cara se han volteado y ya no quieren venir a buscarle. Hermano, tengo que decirte esto. Si tú has encontrado al Señor y el Señor te ha mostrado su buena voluntad hacia ti, sigue adelante, sigue sirviéndole, porque Él dice en su palabra que tus hijos, tus generaciones serán plantío de Jehová, árboles de justicia para la gloria de Él. Y así también Él dice: así como tú te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de tus hijos. Así es que es mejor estar con Él, porque con Él hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No permitas que el diablo quiera venir a traerte sus mentiras y hacerte recordar el pasado, porque si el Señor ya te perdonó, jamás se vuelve a acordar de sus pecados. Y hoy es un buen tiempo para que reacciones y busques al Señor. Hoy voy a hacer un llamado para el arrepentimiento. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, puedes levantar tu mano. Si hay alguien que se haya alejado y quiera reconciliarse con el Señor, levanta tu mano y vamos a hacer la oración de reconciliación, la oración de fe. Lo voy a decir una vez más: si hay alguien que quiera reconciliarse, si hay alguien que quiera aceptar al Señor como Señor y Salvador, levanta tu mano. Una persona. Gloria a Dios. Te voy a invitar que nos pongamos de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar para que esta persona acepte al Señor como su Salvador. Y así vamos a dar por terminado con una oración. Repite junto conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que me he alejado de usted. Hoy, Señor, le pido perdón por mis pecados. Yo le pido, Señor, que usted escriba mi nombre en el libro de la vida y que mande su Espíritu Santo para que me ayude a hacer bendición con mis hijos, con mi familia. En el nombre de Jesús, yo creo que usted es el Hijo de Dios y que Dios Padre le levantó de los muertos. Gracias, Señor. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Y por qué no hacer fiesta aquí también? Porque hay alguien que se reconcilió, porque hay alguien que aceptó a Cristo como su Salvador. Haz fiesta igual que los ángeles están haciendo fiesta allá en el cielo. Gloria a Dios. Dale un grito de victoria. Hay victoria, hay libertad, hay sanidad. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Hoy, Señor, yo le pido, Señor, que usted ponga en sus manos, Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Yo declaro, Señor, que todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda mala noticia, Señor, que se les hayan dado a aquellos que están en las redes, Señor, del virus que no tiene poder, yo declaro que lo sueltan en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Declaro sanidad en aquellos que están en los hospitales, aquellos que están postrados en sus camas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, vaya hasta este lugar y tóqueles y tráigales sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.